Bienvenidos en el 94.7 en el dial de la frecuencia modulada, nuestra más cordial bienvenida para una nueva edición de Con Todos los Temas, este programa que produce y presenta la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Hoy, por respeto, informamos a nuestros auditores, como corresponde, estamos grabando en un día 4 de abril un programa que se va a emitir el próximo domingo y que seguramente vamos a reiterar. Y nos acompañan en nuestra mesa de trabajo, en nuestra mesa de conversación, el senador Carlos Cantero. Senador Cantero es miembro actualmente de la Comisión de Educación del Senado, ha sido presidente de esa comisión también, y ha tenido, como lo vamos a ir relacionando en la conversación, una serie de responsabilidades y tareas que le han dado un aprendizaje que nos permite compartir con ustedes algunas experiencias importantes. Y Jorge Sánchez, que ya lo conocen, profesor, Universidad del Biobío, junto a Carlos Parra, ex embajador, amigo del programa, que también nos asiste y nos colabora en la producción de este programa. Al senador Cantero lo vemos normalmente en TV Senado, le encanta esto de las comunicaciones. Hemos estado compartiendo durante el día en la Facultad de Agronomía de nuestra universidad. También visitamos el Colegio Concepción, donde hubo un encuentro con estudiantes, y hoy vamos a compartir de una serie de temas que están puestos ahí, y yo no tengo ninguna dificultad con el senador Cantero en decirle que si me permite el privilegio de que en este programa tú hagas de conductor y yo respondo las preguntas que tú me hagas. Bienvenido, senador. Muchas gracias, te agradezco mucho la gentileza. Saludo a todos nuestros contertulios. Un gusto de poder compartir esta conversación, partamos diciendo que es el acto de converger, es el acto de hacer que las cosas fluyan, de tal manera que lo primero que quiero señalar es que para mí es un tremendo gusto y espero que podamos aprender mutuamente y compartir una conversación llena de amor. Segunda cosa que quiero decir es que el timbre de voz me encanta. Me gusta la forma en que armas esa voz, tiene afectividad particular, te felicito, me gustó mucho como parte ese enganche. ¿Te gusta a ti la comunicación? ¿Qué es para ti la comunicación? La comunicación es esa capacidad que de alguna manera fui descubriendo para hacerme cargo, porque cuando uno dice parece que no se hace mucho cargo de lo que está diciendo. Pero para mí las comunicaciones han sido siempre, desde la niñez, la posibilidad que tengo de hacerme parte del otro, reconocer al otro, manifestar mi aprecio, mi cariño, mi reproche en algunos casos. Y me deja también la posibilidad de dejar un dejo de memorias, que voy buscando con el tiempo, y tengo ahí en la posibilidad de la comunicación la posibilidad de encontrarme, por ejemplo, con recuerdos. Memoria la veo como el baúl de los recuerdos, y recuerdo lo que me interesa en este momento o en otro poder compartir. Y para compartir, la comunicación es lo que lo hace posible. Entonces me emociona con facilidad el entender que puedo relacionarme con mi abuela, que hace años que ya no está presencialmente, pero sí me habita en los recuerdos. Entonces la comunicación es para mí una condición que me ha permitido transmitir lo que siento, lo que pienso, lo que percibo, con la mayor honradez, con la mayor frontalidad, con la mayor pasión que puedo. Es maravilloso porque has puesto muchos temas en el tapete. Están las emociones, están los recuerdos, están las memorias, hay aspectos muy interesantes. Y Jorge, tú como académico, ¿qué es para ti la comunicación? ¿De dónde arranca esta cuestión? Bueno, por donde pecas paga, sí, doctor Cantero, porque esa es la pregunta que uno suele hacer a sus estudiantes. Muy buena que se lo hagan a uno de pronto. Bueno, en este caso, entiendo que contextualizando la pregunta en lo que nos convoca, es precisamente, yo lo asociaría inmediatamente con diálogo, con el intercambio, con el crecimiento, con el aprendizaje, con el construirse en la palabra del otro a propósito de la tuya. Y bueno, y yo diría el aprendizaje en términos amplios, no el aprendizaje solo desde el punto de vista didáctico, ¿no? Digamos de la metodología, sino que el aprendizaje como la posibilidad
de incorporar nuevos sentidos, nuevos significados que provienen de otras personas, de otras ideas, de otros grupos, de otras tribus, en fin, de otras experiencias, y como lo señalaba muy bien nuestro amigo Samuel, de otras sensibilidades, de otros recuerdos y de otras anudaciones, por llamarlo de alguna manera que sea, así con lo cual uno se enriquece. Es realmente la comunicación lo que nos hace humanos. Y Carlos, tú, en la aproximación, ¿cómo le das un sentido utilitario a esto de la comunicación? ¿Qué es para ti el acto de comunicar, la acción de participar en la comunicación? Es transmitir ideas, es recibirlas, es tratar de formar con la opinión de otros, tratar de extraer qué es lo que es común. Y eso es muy importante porque yo creo que a veces uno piensa que la comunicación falta en la vida y que debiera haber más. Es un esfuerzo que uno debe tratar de hacer para realmente entrar en relación con el resto de las personas, saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Y en ese sentido la comunicación es también interpretar gestos, interpretar gestos, palabras, silencio, y formarse entonces una idea de qué está pensando la otra persona y qué de común existe, o qué aspectos realmente uno tiene que intervenir para tratar de convencerlo de otra cosa, si es que no hay acuerdo. Y así yo creo que el mundo tiene que seguir progresando. La sociedad actual yo creo que tiene menos diálogo, menos comunicación. Ese es uno de los problemas. Yo creo que en este país tenemos que comunicarnos mucho más, porque realmente al buscar senderos, esa comunicación es absolutamente necesaria. Hemos tirado muchos conceptos a la mesa, pero quizás los que marcan es que comunicar es un acto de entrar en relación. O sea, uno no comunica si no está en relación con otro. Pareciera que eso es una primera cosa importante en esta conversación. Y usted, amiga y amigo auditor, seguramente se estará preguntando, ¿y cuál es el sentido? Es que en realidad una de las características del ser humano más importantes es que puede comunicar. Y que cuando comunica, como aquí se ha dicho, construye realidad. Porque cuando comunica, construye en esa relación una realidad. Construye una emoción, construye un sentimiento, construye un ethos, una forma de interactuar. Yo quisiera hacer una pregunta que la vamos tomando en conjunto, quien lo estime más pertinente, pero el acto de comunicar pareciera ser esencia de la naturaleza humana. Pareciera que allí está una de las principales características del ser humano. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, interesante el punto, puesto que durante el día y en el programa, me imagino con los auditores, que están también con nosotros, se preguntan, ¿y qué hace un senador hablando de estos temas cuando los senadores y los políticos tienen una definición y una percepción que por desgracia en nuestro país está un poco complicada con el vacío y con el desprestigio? Claro. ¿Y qué hace un senador hablando de estos temas que están relacionados con el pensar, con el hacer y con el ver la realidad que quiero construir? A mí me apasiona esta temática porque es la esencia de lo que ha constituido mi pensamiento. Yo soy un político atípico. Bicho raro me pusieron hace un par de semanas en el diario, porque junto con una carrera política exitosa como pocas en el país, porque yo en esto no peco de falsa modestia, he sido 3 veces alcalde, he sido 2 veces diputado, he sido 2 veces senador y he ocupado cuánto cargo. Paralelamente hice una carrera académica. Soy geógrafo de formación de base, soy magíster en sociología, soy doctor en sociología. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que nosotros vivimos en una revolución de las tecnologías de información y de comunicación. Y en mi opinión, el alcance que esto está teniendo en la sociedad contemporánea da cuenta de la crisis que vive la sociedad contemporánea. Porque, amiga y amigo auditor, reflexione usted respecto de esta idea provocativa que le lanzo. Lo que estamos viviendo no es una época de cambios. Tampoco es un cambio de época. Mi opinión es que lo que estamos viviendo es el nacimiento de una nueva cultura, es una revolución cultural, es una revolución civilizatoria.
Porque, por ejemplo, comunicar siempre fue un acto unilateral, donde uno emitía, incluso el paradigma de la comunicación era un emisor, un medio, un mensaje, un receptor. Esa era como la esencia del paradigma de la comunicación. Pero eso que nos enseñaron a nosotros hace 30, 40 años atrás, hoy día un niño se reiría de esa definición, porque no tiene nada que ver con el mundo contemporáneo. Son múltiples emisores, con múltiples receptores, por múltiples medios, y no solamente hay voz, hay data, hay imagen, y todo interactuando al mismo tiempo. Entonces hay una revolución de tan profundo alcance que está cambiando todos los espacios de la relación humana. Y eso lo lanzo para que lo conversemos. ¿Por qué? Sí. Claro, no cabe la menor duda de que hoy día el concepto de comunicación, que recordemos que viene de común, comunis, y de ahí todas las palabras que puedan derivarse desde ese origen. A ver, yo me recuerdo unas lecturas de hace algunos años atrás, en el que se avisoraba, se preveía, se establecía, incluso casi ya como que se prometía teóricamente desde el punto de vista del pensamiento, la adscripción de las megatendencias, las famosas llamadas megatendencias. John Naisbitt. John Naisbitt y después él con otro colega. Y en ambos libros, el que predecía las de los 80, 90 y las del 2000 para arriba, variaban tanto en una versión, en un estudio pensado para una década y después en el otro. Pero lo que no variaban, y en lo que aparecía en ambas como una de las 10 tendencias, era que indudablemente nos estábamos aproximando a un mundo en que la comunicación, más allá de los medios, más allá de las tecnologías, o previendo su desarrollo, iba a ser no solo una condición humana absolutamente relevante, sino que además iba a determinar otros aspectos económicos como la educación, como la economía, y todas estas relaciones. ¿Por qué? Porque íbamos a necesitar, y estamos necesitando, y así se ha demostrado en varios momentos, y a lo ancho y largo del planeta, que hoy día las profesiones, por ejemplo, las profesiones relacionadas con comunicación no solo han tenido una explosión notable en términos de gente que quiera estudiar comunicación, sino que además la investigación en comunicación asociada a otros ámbitos, a la politología, a la sociología, a la pedagogía, han copado y copan hoy día un esfuerzo importante de la intelectualidad en investigación. Por lo tanto, Naisbitt y su gente que previó este tema, como en muchas otras, acertó absolutamente. Y hoy día estamos en un momento en el que, y sobre todo por la importancia y la relevancia de la técnica, ha revolucionado no solo el cómo nos comunicamos, sino que qué comunicamos, el para qué comunicamos, y todos son los elementos que giran en torno a esto. Claro, evidentemente desde la invención de la imprenta ahora ha corrido mucho tiempo, pero también han corrido muchos esquemas mentales, muchas maneras de interpretar la sociedad, en fin, yo creo que... Lo importante es que todo esto está en el contexto, amiga y amigo auditor, de lo que es su vivencia cotidiana. Entonces, por ejemplo, decíamos, estábamos acostumbrados a que el acto de comunicar era un mensaje que emitía alguien, y hoy día comunicar es una relación mucho más fecunda. Pero hay otros pensadores, por ejemplo, que dicen que el medio es el mensaje. Es una cuestión de una profundidad tremenda. El medio es el mensaje. Marshall McLuhan, por ejemplo, que lo que está diciendo, amiga y amigo auditor, es que el teléfono, por ejemplo, a usted le permite amplificar su voz que antes se escuchaba en el entorno de su hogar, ¿verdad? Hoy día se escucha en todo el cosmos, en todo el planeta. Usted tiene un celular y llega a cualquier parte. O usted tiene una radio y escucha el mensaje que está saliendo de África en este minuto. Y lo escucha cada día más instantáneo. Pero lo que más golpea es la imagen, ¿verdad? Que se produce un evento catastrófico en Japón y nosotros nos informamos. ¿Qué significa para ti este fenómeno? Tú que has estado, Carlos, como embajador y que has visto, ¿cómo ves esta realidad? Bueno, realmente impactante y un poco abrumado, porque yo pertenezco a una generación que crecí con los libros. La información, el conocimiento lo obtenía de los libros. Y eso lo compartía con mis compañeros en el liceo, en el colegio.
Y hoy día realmente cuesta para una persona como yo adaptarse a toda esta nueva revolución de medios. Y muchas veces me pregunto si estamos mejor comunicados que antes o tenemos más información individualmente como personas. Y hasta qué punto estamos dispuestos a compartir la información y cuánto la hemos procesado. Es una información que realmente nos está cubriendo como sedimento interior en el cerebro, enriqueciendo nuestro conocimiento, o es simplemente una capa tras otra de información, que en definitiva uno sabe que hay muchos medios donde obtenerla. Cuando uno ve, por ejemplo, en la televisión, claro, las imágenes que tú decías, un desastre tras otro, pero la prensa, los medios de comunicación, tienen por norma entregarte ese tipo de información, ese tipo de imágenes. Entonces, también hay pauteos, también te dicen qué es lo que es noticia, qué es lo que no es noticia. Entonces, claro, yo pienso, ¿y cuánto me están privando a mí de la libertad que yo tengo de acceder libremente a distintas fuentes de información para yo elegir lo que quiero ver? A usted, amiga y amigo editor, ¿cómo le estará provocando esto? ¿Qué estará sintiendo usted? Mire cómo se ha ido complejizando el análisis de lo que era una cuestión tan sencilla, el acto de comunicar, de relacionarnos. Yo desprendo de estas palabras de Carlos, Samuel, que hay información de primera categoría que está en un segmento e información de segunda categoría que está abierto a todo. Yo siento que la comunicación está dando acceso a información común que es de una calidad relativa y que la información a la que accedemos está pidiendo y está reclamando cada día más un procesamiento, y el paradigma de que la información es de libre acceso se está derrumbando, porque en realidad de libre acceso es la información de mediocre calidad y sin que sepamos si está realmente chequeada, que es lo que escucha nuestra amiga y nuestro amigo cada vez que escucha un informativo. Pero hay otros que están comprando información que es de otra calidad y que les permite tomar otras decisiones con otras certidumbres. No sé cómo lo ves tú. Yo comparto eso desde el punto de vista político. A mí me parece que es un buen aporte el siguiente ejemplo. Los diarios publican balances y las personas que están en condiciones de leer un balance y de entenderlo son muy pocas. Entonces, la información relevante que tenemos en el Banco Central, por ejemplo, respecto del cuál es el promedio de las pensiones que van a obtener el 70% de los ciudadanos que van no a jubilar, sino a pensionarse en Chile. Ya tenemos un par de palabras ahí. Los que tienen algunas canas decimos jubilar, y desde el punto de vista estricto es pensionarse, que es una realidad distinta. ¿El auditor la entiende? ¿El auditor la comprende? ¿Alguien se ha esforzado por hacer la diferencia entre uno y otro concepto? Es que ahí surge otro tema que yo quiero tirar. También la exclusión de la información. Ahí yo creo que surge otro concepto que hay que tratar. Porque ¿hay suficiente desarrollo de ideas? Amiga y amigo editor, ¿usted cree que tenemos realmente un desarrollo de las ideas? ¿O usted cree que en realidad estamos en un esquema de eslogan, de casi de conceptos de propaganda, más que de un análisis? No sé cómo lo ven ustedes. Claro, si me permite, para continuar con el grueso de la idea, yo advierto que hay una exclusión de la información, y eso es grave. A eso lo denomino vacío comunicacional. Las personas no saben a qué atribuir lo que les está ocurriendo. Y hay una sensación que por algo Chile tiene un 40% de su población en salud pública con una salud mental deficitaria. O sea, hay alteraciones en la salud mental de Chile que afecta a más del 40% de la población. Entonces, hay algo que evidentemente no está funcionando bien y es un dato de la realidad que nos debe interesar. Y entonces ahí hay un otro concepto que se me viene en mente, y es la de que nos hemos constituido en una multitud muy curiosa, senador Cantero y querido amigo, en una multitud de gente sola. En una multitud de gente solitaria. Ahora, Jorge, tu aproximación a esta lógica de acceso a información, ideas desarrolladas o más bien eslogan, ¿cómo ves tú este proceso? Bueno, desde el punto de vista de la reflexión académica y con lo que con el discurso que yo comparto con
mis estudiantes y respecto al cual reflexionamos y nos ponemos en la tarea de revisar todo esto. Claro, hay que entender que el producto reconocible, el producto tangible de la actividad periodística es una cosa que se llama noticia. Y que eso que se llama noticia es un constructo, valga la redundancia, construido, producido, determinado por quien lo hace, y cuya relación con el hecho social anterior a él puede ser, y muchas veces, contradictoria. Es decir, una cosa es un accidente en el que hay personas que lo sufren, hay personas que lo ven, y otra cosa es ese accidente visto, leído, interpretado, construido Jorge, déjalo por ahí. el periodismo. Estamos en directo y vamos a hacer un ejercicio, una experiencia de cómo es la noticia, ¿verdad? Ha habido un accidente en la esquina de tal calle con tal otra. Hay 2 heridos. Carlos, ¿qué podrías aportar tú a este accidente? ¿Qué piensas de esta situación? Bueno, en primer lugar, si estoy cerca, estoy lejos, punto primero. Segundo, ¿qué tipo de accidente es a quién afecta? ¿Cómo se produjo? ¿A qué hora fue el accidente? Para tener una idea de cuáles pudieron ser las personas involucradas en un accidente que es importante. Cualquier cosa que pasa, uno normalmente reacciona. A veces normalmente no puedes hacer nada. Otras veces simplemente va un pensamiento y te distrae hacia otra cosa. Pero eso es un accidente callejero. Hay desastres que uno también empieza a pensar, bueno, ¿cuánta seguridad teníamos? ¿Por qué se produjo el desastre? ¿Qué es lo que nos enseña esto a futuro? O sea, empiezan a surgir informaciones absolutamente, claro, que yo necesito, y el tema es si tengo esa información o no, si hay alguien que tiene esa información y la proporciona, porque es una información útil que se necesita en ese minuto. Ahora, la pregunta que surge para tu punto de vista, ¿por qué se produjo el accidente? ¿Hay alguna causa basal? ¿Y ahí qué surge? Surge una cierta información Que es diferente de la noticia, ¿no? ¿verdad? Claro, y entonces lo que hace quien se informa, quien trabaja desde la información y no de la noticia, es decir, esto está pasando muy frecuentemente, esto está ocurriendo con mayor frecuencia, valga la redundancia, de lo que había ocurrido anteriormente, y entonces surgen preocupaciones que van desde si la planificación que tenemos en la ciudad es buena, si la podemos perfeccionar, o si hay algún tipo de alteración que nos está afectando en nuestras conductas, porque las personas tendemos a indisponernos, a enojarnos, a manifestar emociones de rabia, de enojo, con mucha más facilidad que hace un tiempo. Ahora, ahí surge un elemento que valdría la pena preguntarle a Jorge, porque Jorge tira la primera noticia, ¿verdad? Entonces, pues supongamos que yo estoy en el set central del conduciendo la información y te pregunto, ¿son realmente 2 los heridos? Bueno, es que en eso está. Una noticia es la lectura que un medio de comunicación, o particularmente un periodista, hace de un hecho, de un acontecimiento social, y lo hace y construye esa lectura desde la ideología, desde la información, desde sus capacidades, desde la disponibilidad técnica que tiene. O sea, ese accidente del cual podemos hablar, ese es un accidente distinto, visto desde el lado del señor que atropelló, supongamos que haya sido un atropello, desde el atropellado, desde el testigo, desde la CIAT, desde las políticas nacionales de seguridad del tránsito. O sea, Jorge, es que esa es la maravilla de esta conversación, porque lo que está llegando es a la esencia, amiga y amigo auditor. Las cosas no son en sí mismas. El accidente, que se supone que es la noticia para el que la generó, porque es su subjetividad la que se expresa allí. Pero el accidente puede tener tantas versiones como seres humanos están enfrentando el evento. Entonces, hay un elemento, amiga y amigo auditor, de subjetividad en este tema. Y de distancia. ¿Tú sabes cuál fue el titular más aburrido en Inglaterra en los años 20? Decía, pequeño terremoto en Chile, no hay muchos muertos. Y eso te da una idea de cómo te modifica también la distancia, ¿verdad? Porque cuando eso se produce muy a distancia, ¿uno qué piensa? O sea, es una cosa ajena, no te llega. Sin embargo, eso tiene doble correlato, porque ese terremoto del 60, cuando se ve enfrentado al terremoto de Japón,
cambia la dimensión. Claro, se transmite en directo. Porque se transmite en directo, porque yo tengo acceso a la planta de generación térmica que se está... o sea, estoy viendo la persona que va aleteando en el medio de ese tsunami y que a los pocos minutos hay una instantaneidad que cambia las comunicaciones y que genera efectos, por cierto, que genera consecuencias y que las amigas tienen... te pregunto, Samuel, ahí aparece lo que tú mencionaste al comienzo, la emoción, el recuerdo, ¿cierto?, que son memes en el fondo, aparecen otros elementos que sería interesante. ¿Cómo ves tú esa parte de esa dimensión de lo que estamos conversando en la comunicación? Pienso que lo que nos está aconteciendo, sucediendo, acaeciendo, cualquiera de los términos, es una situación nueva desde el punto de vista del análisis social, no sé, comparable con aquellos escenarios que han motivado el ingreso a otros estadios culturales. Y aquí hay una palabra, o dos. Normalmente cuando hablamos de apocalipsis, nos referimos a la Biblia, entendemos una cosa pero muy mala. Son tiempos apocalípticos. Eso significa como malo. Malo, claro. La percepción del concepto es malo. Viene feo, viene feo. Viene feo. Sin embargo, hay una otra posibilidad de referirse al mismo libro de la Biblia, y es que en vez de apocalipsis, yo hable de revelación, es decir, del darme cuenta de lo que está ocurriendo. Y a mi parecer, el conjunto de situaciones a lo que nos estamos refiriendo, desde la comunicación, desde el trabajo que hicimos en la mañana en la Facultad de Agronomía, en la tarde en el Colegio Concepción, nos indica que hay, lo que tú bien decías, un cambio que no es un cambio simple, sino una transformación en el modo de percibir algo que están haciendo como realidad nueva. Y eso es producto de que los medios, entre paréntesis, estos pensadores, el año 60 Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje, porque tú lo que acabas de definir es que el medio también te genera una especificidad en la forma de ver y en la forma de enfrentar la información. Entonces, la pregunta que cae de cajón, Jorge, ¿es lo mismo una radio que un diario y que un canal de televisión desde el punto de vista de la noticia? Claro, no son lo mismo porque son medios distintos. Pero también, y eso podría ser obvio porque son medios de naturaleza distinta y por lo tanto los elementos que emplean para esta construcción y transmisión de la noticia pueden ser diferentes. Lo interesante es que por qué todas las radios son distintas, por qué todos los canales son distintos, por qué todos los diarios son distintos. Debo recordar, se me hizo presente ahora, recuerdo durante la conversación, que yo no aclaré, quizás en su comienzo, que yo hago clases de comunicación, de medios de comunicación y de técnicas de comunicación en una carrera de profesor de lenguaje y comunicación. O sea, yo formo profesores, contribuyo a formar profesores de lenguaje y comunicación. Alguna vez lo he hecho, pero en mi universidad, en la Universidad del Biobío, yo no le hago clases ni a periodistas, ni a comunicadores sociales, nada, sino que a profesores, que tienen que tener una formación teórica, práctica, pero sobre todo crítica, para enfrentar su propio discurso frente a esos estudiantes con los cuales los separarán muchas cosas, entre otras el dominio, el manejo, el conocimiento, las capacidades incluso fisiológicas para entender. Pero lo que el profesor no debe abandonar jamás, obviamente, todos lo entendemos así, me imagino, es construir la capacidad crítica de esos estudiantes respecto del consumo de los medios, por ejemplo. Y lo que un conductor de programa no puede dejar de ver es a su director cuando le dice que es tiempo de una pausa. Regresamos al 94.7 en el dial de la frecuencia modulada, a la segunda parte de nuestro programa con todos los temas. Les advertimos a nuestros auditores, les comunicamos, les compartimos que estamos trabajando con el senador Carlos Cantero, con Carlos Parra, con Jorge Sánchez, y que la conducción del programa, aunque le moleste a otros programas, la está haciendo el senador Carlos Cantero. Gracias, Samuel. Estábamos conversando de comunicación y yo quiero invitarles ahora a conversar sobre un tema que a mí me parece tan importante que usted, amiga y amigo editor, reflexione sobre él. A mí me llama mucho la atención la emoción en que vive el chileno. ¿Y por qué esto es relevante?
Porque todos los estudios de opinión en los últimos 20 años muestran que en Chile se vive cada vez más en una emoción de la desconfianza. No es la confianza, es la desconfianza. Y esta tendencia se va enfatizando. Y entonces, a mí me gustaría abrir un espacio de reflexión. ¿Por qué será que se da este proceso en Chile? ¿Y es que se da o alguno de ustedes ve una cosa distinta, cree que está pasando algo diferente? Claramente no, perdón, Carlos, si te interrumpo, pero en esto que en algún instante denominé la exclusión de la información también, como parte del fenómeno de exclusión, de no estar dentro de una participación que yo la entiendo como la entiendes tú, no como el acto de... Más integral. Más integral. Va generando un desconocimiento, y yo tengo derecho, frente a lo que no conozco, a tener una desconfianza que para mí no debe ser necesariamente un sentimiento negativo, sino una actitud positiva que me permite decir, si no conozco, debo conocer, y mientras no esté seguro de lo que está ocurriendo, me inhibo. Y entonces dejo de tratar a la desconfianza como un concepto malo. Un poco sucede lo mismo que con Apocalipsis y Revelación. ¿Y tú, Carlos, cómo ves el proceso? ¿Crees que hay algo de esto que es distinto el fenómeno? Yo creo que hay desconfianza. La primera desconfianza, por ejemplo, frente al sistema político. Cuando una buena parte de la población, y particularmente la joven, que le corresponde el mundo, construir el mundo se abstiene de participar en la política, es realmente algo muy, muy preocupante. Porque toma mucho tiempo vencer esa desconfianza y, más aún, lograr que esa misma gente participe en el proceso político en cualquier tienda que quiera. Si lo importante es que tenga opinión política y que llegado el momento se plantee, ella verá de qué manera se plantea frente a cada problema. Eso es privativo de cada persona. Jorge, participación, opinión política, confianza. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da la participación? ¿Cómo se construye la opinión? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad en tu punto de vista? Yo creo que no solo es una crisis que podríamos situarla, mirarla desde la sociología, por ejemplo, como un problema de agotamiento de las instituciones o desarticulación de los grupos sociales. Podríamos tener muchas interpretaciones. Por la formación profesional yo lo vería como un agotamiento de los discursos. O sea, aquí hay un tema crítico, hay un tema grave, en que un discurso, cuando digo un discurso estoy planteando no el discurso en términos del discursear, sino que la construcción de realidad a partir, no solo de la palabra, como lo señalaba usted, sino que de los actos mismos. Esa relación clásica, ¿no es cierto?, en que alguien propone a través del discurso una solución a un problema, o lo construye el problema para luego resolverlo. Hay varias estrategias ahí de todo tipo. Yo creo que hoy día la desconfianza, lo que llamamos desconfianza en la política, no es la desconfianza en la política en términos de una actividad razonable, respetable, clásica, que construye la occidentalidad por eso. Yo creo que, por el contrario, yo creo que la desconfianza está en los discursos, la desconfianza está en los referentes de esos discursos, está en las propuestas de Y esos la pregunta discursos. que surge de cajón es, ¿esta desconfianza es solo en lo político? ¿Se da en lo económico? ¿Se da en lo religioso? ¿O es un problema más global? Es un problema de época, claro. Sí, Claro sin que duda. Sea lo religioso, sea lo laboral. No hay una relación, por ejemplo, de construcción en conjunto con quien tiene el capital por parte de mucha gente que trabaja. Es decir, ellos dicen, bueno, ¿y qué me dan a mí? Pero no se piensa en cómo construir en conjunto. En la religiosidad también. Es decir, yo creo que hay muchas personas que se apartan de la religión. Y lo curioso, por ejemplo, en los últimos tiempos ha sido esta actitud del Papa, que con 4 o 5 gestos, en un tiempo récord, envía un mensaje distinto. Me parece interesante. Lo que siempre me hace pensar el Papa es, ¿y eso en política se puede repetir? ¿Hay alguien que tenga la capacidad para dar ese tipo de mensaje en política? ¿O simplemente carecemos en absoluto? Yo provocaría la siguiente reflexión. Es evidente que una de las tendencias que caracterizan al mundo contemporáneo es el derrumbe de lo que se denominan los megarrelatos. ¿Qué son los megarrelatos? Todo el andamiaje intelectual respecto de lo religioso se derrumba. Todo el andamiaje intelectual respecto de lo ideológico, las ideologías se derrumban. Entonces,
allí está pasando un proceso porque están emergiendo cosas nuevas. Pero cuando se enfatiza, por ejemplo, en lo político, cuando se enfatiza en lo religioso, ¿qué es lo que caracteriza, en definitiva? ¿Qué caracteriza la ruptura en la confianza? En mi opinión, Samuel ya dijo la primera cuestión que está vinculada, en mi opinión, a esto. Él dice, no se ha mirado al otro como legítimo otro, como dice Humberto Maturana, ¿verdad? El otro no emerge como legítimo otro. Lo miramos como inexistente. Nuestra verdad es autorreferente. Creemos que somos dueños de la verdad. Cada uno cree que la verdad le pasa por el ombligo. Y no acepta al otro como legítimo. Y eso es o dogmatismo o intolerancia, que está muy arraigado en la gente. Esa es una primera cosa. Pero la segunda cuestión que les invito a comentar es que yo creo, pero no lo digo yo, lo dicen pensadores muy importantes en el mundo, es que ha habido una ruptura entre la ciudadanía y la política, por ejemplo, entre la ciudadanía y la religión, porque lo que se denominaba el contrato social, es decir, el pacto social, usted tiene representación, yo le entrego mi confianza para que usted me cuide, para que usted me proteja, para que usted me dé más espacios de tranquilidad, de seguridad. ¿Pero qué le ha pasado a la sociedad contemporánea? Es exactamente al revés. Cada día tiene menos seguridad, menos espacios públicos. No sé, Samuel, ¿qué piensas tú respecto al punto? Derechamente, en este último tiempo me ha tocado escribir columnas y me he referido al momento que estamos viviendo, no tan solo en Occidente, sino particularmente en Chile, que es por donde empiezan mis ocupaciones y preocupaciones. Yo pienso que efectivamente hay una necesidad de una arquitectura nueva, de una arquitectura en el discurso, como dice Jorge, que nos lleve a tener una reforma constitucional, no por gusto, sino por necesidad de actualizar el Estado a los tiempos que estamos viviendo. Y al mismo tiempo, la expresión de un pacto social que lo haga posible, que lo garantice, que lo haga sostenible. Puesto que una reforma constitucional no va a demandar, para que sea seria, menos de un tiempo que me imagino, no sé, 2 años de una discusión. A mí me gustaría interrumpirte, Samuel, por lo siguiente. Qué maravilloso ejercicio el que estamos haciendo. Cuando alguien se para y dice, quiero reformas constitucionales porque esta es una herencia del gobierno autoritario, dictadura. Ese es un enfoque. Y cuando alguien escucha tu discurso, a mí me dan ganas de ponerme manos juntas y decir amén, porque comparto plenamente el diagnóstico. Entonces, volvemos a lo que estábamos comentando en la primera parte. El lenguaje, la forma en que se usa el lenguaje, los conceptos de la semántica, construyen la realidad. Entonces es difícil hablar golpeando la mesa. Hay que desarmar las palabras, es lo primero. A hablar en este lenguaje que es buscando que el otro emerja, pero que me reconozca a mí como propio. Claro, pero hay que buscar la comunicación. Yo creo que este país no puede excluir a nadie. Este país se construye con todas sus partes. Pero lo que es importante es trazar un norte común. Y en ese sentido la comunicación va a ser absolutamente fundamental. Y Carlos, la pregunta que cae de cajón. ¿Tú crees que en relación a 15 años atrás, 20 años atrás, saquemos lo político de esto, ándate 30 años para atrás, ¿tú crees que hoy día hay más espacios de comunicación o hay menos espacios de comunicación? O de esa conversación más rica que captura la intimidad de la conversación. Yo creo que hay menos, pero al mismo tiempo hay muchos otros grupos que también están conversando. Lo que cuesta es entender, casi intrageneracional, entender los códigos que cada cual está utilizando y saber si es que tiene que haber algo en común. El problema es cómo lograr que la gente se vaya sentando uno tras otro en torno a la mesa común. ¿Cómo? Y en ese sentido es la gran responsabilidad de la política, de los políticos, porque el problema es cuántos conductores tenemos para este proceso. El problema que surge ahí es si hay conductores, porque lo que hoy día hay en la política es farándula, y parece que los candidatos que hoy día se están perfilando quieren seguir en la farándula. O sea, esto de no hablar de nada, ni pronunciarse respecto de ningún tema relevante, es una cosa que es sui generis, porque se supone que la gente vota no por simpatía, sino que vota por programa, para que esos programas se puedan efectivamente cobrar después, pues.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a Jorge, Carlos ha hablado de códigos que no siempre están en adecuada interacción, o sea, que no siempre se pueden entender. Por ejemplo, cuando un joven dice, lo pasé el después, está diciendo un montón de cosas que nosotros a veces no las logramos entender. Entonces, estos códigos, esta segmentación de la comunicación, ¿cómo la ves tú? ¿Qué está pasando ahí? No, no es que esté pasando nada nuevo. Lo que pasa, si entendemos qué está pasando, le damos la pregunta ¿qué nuevo está pasando? No pasa nada nuevo. Lo que pasa es que dentro de los mecanismos de identificación que todos los grupos tienen, tenemos una particular articulación del lenguaje para nosotros, críptico, qué sé yo, esotérico, en fin, en todos los grupos humanos eso existe. Y no por ello podemos excluir a los jóvenes de aquello. Pero si me permite, quisiera volver por un instante al tema de la desconfianza. Me quedo dando vuelta esta idea de la desconfianza, y un tema importante hoy día es la desconfianza que se tiene y cada vez más fuerte y que se tuvo en su momento acerca de aquello del concepto de mega de relato, el concepto finalmente de posmodernidad. Yo me he convencido que lo que se llamó posmodernidad, de lo cual ya nadie habla, porque ahora se llama de trans, no sé cuánto, pero yo creo que esa fue una última estrategia comunicacional, por supuesto. Fukuyama, un montón de gente que se le elevó editorialmente, que se le construyó como escritor y como pensador y como sociólogo pensador de la modernidad, es otro cuento. Yo creo que esa fue una gran articulación del mundo capitalista, fundamentalmente para dejar en claro que lo que se está agotando y que la gente entienda que esos mega relatos que se están agotando no es el mega relato, por ejemplo, de la necesidad de las personas, es el mega relato de la política, no en un país subdesarrollado como el nuestro, sino que aquella política ya se agotó en otros lados. Yo creo que volvemos a las preguntas iniciales cuando hablamos de capital de trabajo y con mi amigo Samuel hemos conversado varias veces, el desarrollo, progreso, evolución, o sea, una serie de otros conceptos que siguen, o sea, la historia no se ha acabado ni ha recomenzado porque seguimos sin resolver esto. Ahora, que un aparataje editorial, mediático, internacional, transnacional, nos haga creer que partimos de nuevo, de que aquí para adelante es otra cosa, no, yo creo que no, yo creo que esa es una falacia sociológica, histórica y política. Pero nadie le compró mucho a... De hecho, el propio Francis Fukuyama reconoció su equivocación e incluso... En Argentina. Claro, y cuando dijo que el Estado, por ejemplo, había que reducirlo, prácticamente eliminarlo, después dijo que cometido un disparate Claro. monumental. O sea, el tipo ha ido reconociendo públicamente, claro que 12 o 15 años después, Sí, pero, cuando había un desastre entre medio. Pero vino a la universidad en Córdoba a reconocer el error Eso te que iba a había decir. sido comunicacionalmente expuesto. Lo que tú le preguntabas a Carlos Parra, qué recordaba de los últimos 15 años, 20 años como significativo respecto de este tema. Y bueno, y hace 15, 20 años nos comunicaron una cosa importante, el fin de la historia. Claro. Sí, Y un dato para aquellos que están entre 40 años y algo, recordemos que en la Unión Soviética, ya fenecida, hubo un Gorbachev y un gobierno que eliminó las clases de historia por 1 o 2 años para actualizarla y tener otro tipo de enseñanza de la historia. Ese es un hecho de una conmoción con respecto de lo que es la confianza y la desconfianza, que yo creo que ilustra lo que estamos viviendo. Y eso es reciente, si eso fue hace poquito. ahí No hace 20 años. Samuel, me gustaría, no sé cuántos minutos nos quedarán, pero introducir un elemento adicional antes de terminar el programa, que tiene que ver con todo lo que hemos venido conversando, es la subjetividad. ¿Cuánta importancia se le da a la subjetividad en la sociedad chilena? ¿Cómo se explica que el gobierno, por ejemplo, del presidente Piñera, tenga el crecimiento más descollante en lo económico, un éxito sin precedente, mientras el mundo cae de rodillas en materia económica? España está pero en la crisis más profunda, Europa en general, a nosotros nos va estupendamente bien. Y la paradoja, mientras mejor estamos, mayor desaprobación hay respecto de la figura y del gobierno en su conjunto. Ahí hay Carlos senador, para que hagamos un distingo con Carlos Parra, Carlos Cantero. Yo me voy a atrever con la frontalidad que hago normalmente del programa y que me da agrados y desagrados, pero son los costos que uno tiene que estar dispuestos a cancelar.
Dentro de los problemas de la confianza, desconfianza, a mí me parece que hay un elemento que relacionado con la exclusión de la información se vuelve particularmente peligroso. Y es cuando empezamos a dudar de las cifras oficiales. Y entonces empezamos a vivir una experiencia como la Argentina. Y entonces como a mí, yo veo en la televisión y veo que a la gente le va bien en la publicidad, en la propaganda, pero que en la realidad de las personas con las que convivo ese bienestar no se da. Y entonces tengo una duda razonable respecto de qué nivel de confianza me están entregando las informaciones de Banco Central, de INE, en fin. Cuando no se analizan, por ejemplo, en un programa como este, conversamos de un estudio que hizo el Ministerio de Agricultura con el PNUD en el 2007-2008. Y en ese programa, ¿qué sucedió? Que se midió cuál era la actividad económica predominante en cada una de las 345 comunas del país. Conclusión del estudio: 252 comunas del país reconocían como actividad predominante la agricultura. Si ese factor se hubiese incorporado, como lo sugerimos algunos, en el censo reciente del 2012, entonces habríamos tenido un nuevo dato para medir ruralidad. Porque como se mide la ruralidad hoy, y para compartirlo otra vez con nuestros auditores, es base unos conceptos del Instituto Geográfico Militar, que indican que urbano es todo poblado que tiene más de 2.000 habitantes y un negocio por lo menos, o una unidad de servicio. Y claramente ese es un concepto que es opinable al menos. Si yo entonces veo que mi país tiene una ruralidad mayor y la pudiera incorporar y tener una forma de hacer combinar lo citadino con lo rural, bueno, habría un cambio. Pero son cifras que están en documentos formales o oficiales y sin embargo no trascienden. Yo tengo la impresión de que el tema, más que cuestionar las cifras, yo creo que la gente lo que está cuestionando es cómo se distribuye. Si se es mucho, requiere mucho o no tanto. El problema está en que pareciera que se concentra mucho ese paquete, lo que sea, y le cae poco al resto. ¿De qué manera estamos seguros que un problema social es un problema verdadero o es un problema que los científicos crean para hacer su ciencia? O al revés, un problema social que efectivamente es un problema social, si no pasa por la santificación de la ciencia como problema científico, no existe. Voy a lo que decía, y lo relaciono con lo que se planteaba recién, con lo que tú decías, es decir, la economía, o sea, los problemas sociales están en la economía. Pareciera que no, ¿pero por qué? Porque no hay una ciencia, no hay un colectivo científico que diga, hey, ciudadanía, gobierno, ciudadano, aquí hay un problema. Y cuando la ciencia dice que el problema es, si no, no. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que esa es una cosa que también nosotros debiéramos pensar para ir previendo lo que tú, me gusta mucho lo que tú dijiste, Carlos, preveamos nuestro, o sea, no se trata de que nosotros mandemos a la gente a picar las montañas a ver si encontramos obra para asegurarnos, no es la idea, sino que con los aparatos que tenemos, con la idea, con la inteligencia que se supone que tenemos, con toda la inversión que hemos hecho en capital humano avanzado y todas esas frases, digamos que napoleónicas sobre cómo se hace esto, ¿por qué no nos ponemos a pensar y no es trágico, no es novelesco lo que dice Carlos? El día de mañana estos dos señores, estas dos potencias se agarran de las mechas, para abajo que... Ahora, ¿por qué no poner entonces, y aquí un poco como, no un poco, derechamente apelando a la tarea del doctor Cantero en la comisión de educación, es decir, esas son cosas que deberíamos estar preocupando, y no preocupándonos en el sentido de generar las políticas científicas, si te acuerdas, eso estamos bien, pero ¿qué generamos las políticas científicas? O sea, ¿qué sentido le damos a la investigación científica en términos de la ponemos al servicio de la relación con los problemas sociales y no discutir si los crea o los resuelve? Yo siento que ahí habría que agregar un elemento que no vamos a alcanzar seguramente a tratar hoy, pero ¿está el poder realmente, como la gente cree, en manos de los políticos y radicado en la política? Claramente no. Claramente no. Yo no voy a entrar en detalle porque nos daríamos un programa entero. Lo que voy a hacer sí es agradecer a Samuel que me haya dado esta oportunidad de llevar un hilo de una conversación tan interesante, tan apasionante, y te agradezco el honor que me haces de
darme la conducción y te la devuelvo porque te corresponde y porque te la has ganado. Gracias, estimado Carlos. La verdad es que yo disfruto con mi trabajo. Mi trabajo como comunicador, yo no soy periodista. Estudié otra cosa, estudié sociología. Me dedico más a escribir. Pero yo disfruto con mi trabajo. Sé que pueden y deben haber mil y millones de programas mejores que este. Pero no le quepa duda a ningún auditor que es el mejor que yo puedo hacer. Y que lo haces con amor, con cariño. Exactamente. Entonces, a mí me parece que esta posibilidad que me proporciona la Facultad de Agronomía de poder conversar y tener posibilidad de invitar a un Carlos Cantegra, a un Carlos Parra, a un Jorge Sánchez, simplemente para hacer una cosa diferente, para entretener desde la inquietud, para entretener desde el aporte de invitaciones provocadoras, de pensamiento, de reflexión. Es realmente muy agradable tener la oportunidad de conducir un programa de esta naturaleza. Tú decías que respecto de la situación de las reformas que Chile requería, que te parecía bien eso de una reforma constitucional con un pacto social y con alguna definición también de largo plazo. Y yo veo en eso, que lo hemos aprendido de los aportes que nos ha hecho Carlos Parra, cuando nos planteó Carlos la experiencia de Finlandia. Y Finlandia en los 90 se le pierde el petróleo y pierde entonces su principal actividad económica, que era la refinería. Y entonces tienen que discutir qué hacer. Pero en Finlandia lo que hacen no es simplemente en esa frase ya tan usada de las cuatro paredes. Llaman a todos los que pueden aportar algo. Y los finlandeses, nos contaba Carlos Parra, invitan a sindicatos, empresarios, políticos, academia, a ver qué hacer. Y toman una opción. Se van a dedicar a educar y a crear conocimiento, a vivir de una buena manera y a exportar conocimiento. Esas definiciones en nuestro país no las tenemos. Nosotros no somos un país agrícola. Chile no está definido como un país agrícola, aunque tengamos 80 años de Ministerio de Agricultura. No hay medidas que nos definan desde qué zona y para qué. Se nos confunden las palabras. Seguridad Chile es un país con soberanía agrícola alimentaria. que vive de la minería. Como lo ha sido desde 1850, con los primeros aportes. Disculpa que te he dicho. No, está bien. Efectivamente. Pero es importante tener un desarrollo armónico o no. Si el país es nuestro, si esta es mi casa, si estos son los pares míos con los que yo convivo, como decía Jorge Sánchez en algún programa también, ¿qué significa ser ciudadano? Yo tomo Si no tu querer la reflexión, ciudad. Samuel, tomo los aportes que tú mencionas de Carlos, y yo te digo que, en mi opinión, nosotros no tenemos mucho que envidiarle a Finlandia. Yo conozco mucho el proceso finlandés, lo he estudiado, he editado libros de Finlandia. Tenemos nosotros capital humano avanzado de la más alta calidad. Tenemos riquezas que estamos explotando maravillosamente. Tenemos procesos de exploración que nos permiten ir... Nosotros tenemos una gran diferencia con los finlandeses. Una gran diferencia, que es un problema que de alguna manera hemos tocado en esta conversación. La gran diferencia no está en la calidad de nuestros ingenieros, ni en nuestros cientistas sociales. La gran diferencia con los finlandeses es que ellos han desarrollado las competencias blandas en sus ciudadanos. El aprender a conversar, el trabajar en equipo, es casi una actitud de religiosidad. El respetar al otro, respetar su espacio, respetar lo que vale su trabajo. Y eso es lo que no está en la cultura chilena. Es una cultura un tanto mediocre, es una cultura abusiva, porque si se puede pagar la mitad al gallo, le pagan la mitad, sabiendo que vale el doble. Y este es el desastre que tiene este país. ¿Por qué tenemos lleno de elefantes blancos?
¿Por qué un edificio que sabemos que vale 2 millones de dólares lo tratamos de licitar en 1 millón de dólares? O sea, queremos hacernos trampa en solitario, por Dios. Si somos francamente una poesía la estupidez en esto, que vamos a tener que cambiarlo. No sé, son las competencias blandas, Carlos, Sí. las que a mí me parece marcan la diferencia. Y cuando nosotros aprendamos a conversar en la política, cuando aprendamos a entender que no hay que mirar al empresario como enemigo, sino que como parte de un todo, este país va a cambiar. Así es. Carlos Parra. Absolutamente convencido de eso. Yo creo que tenemos que trabajar en la oportunidad que tenemos en los próximos meses, en los próximos años, es simplemente vital. Esto no puede ser una elección más ni parlamentaria ni presidencial. Tiene que ser, o tratar de ser, un nuevo comienzo. Va a costar mucho, pero si no lo logramos, el número de dificultades aumentará. Y si no lo logramos, déjame agregarte una precisión. Mi opinión es que el estado de situación del país, el estado de ánimo de la gente, es complejo. Sí. Cuando el 60% de la población chilena no va a las urnas a expresar una definición respecto de la situación, cuando se salen por cientos de miles a las calles, estamos frente a un problema. Y yo me atrevería a decir que si en los primeros 12 meses no hay respuesta en el próximo gobierno, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de donde quiera que sea, va a haber serios problemas y yo cuestiono de que pueda terminar ese gobierno su periodo. Son periodos cortos, son periodos de 4 años, pero yo creo que la ciudadanía no va a tener paciencia. Al segundo año le va a pasar la cuenta al que prometa y no cumpla. Jorge. Bueno, si bien es cierto, al parecer, si bien es cierto lo sacado la historia, se está acabando el tiempo, ¿no es cierto? Así es, eso sí. Y no solo el programa, sino que el tiempo político, el tiempo de espera, el tiempo sociológico del país. Yo también comparto la idea expresada acá también, la idea de que no... a ver, yo creo que ya, luego de pasar de una temporada larga de gobierno de la concertación a un gobierno de la alianza y la eventualidad de lo que sea después, por decirlo de alguna manera, se probaron los dos pasteles. Ahora se acabó, no hay más, porque no hay un tercero. No hay una tercera opción. Y por lo tanto ahora sí que ya la cosa no va para más. O sea, yo creo que ahora efectivamente necesitamos una definición en ese ámbito. Una definición que yo espero que la compartamos como responsabilidad a todos los ciudadanos. Y cuando digo ciudadanos solo digo, digamos, nacidos en Chile, sino que ciudadanos chilenos con el compromiso de votar. En nombre de quienes escuchan el programa, en la provincia de Ñuble, en la ciudad de Chillán, nuestra gratitud para Jorge Sánchez, para Carlos Parra y nuestro abrazo fraternal, cariñoso, por todo lo que hemos podido compartir con el senador Carlos Cantero, que es para nosotros ya desde ahora un amigo al que vamos a recurrir con mucho más frecuencia de la que tú imaginas. Muchas gracias, Samuel, porque tú eres un gran culpable, un gran responsable de que yo haya llegado hasta aquí. Te agradezco el cariño, te agradezco la perseverancia, te agradezco la capacidad de organizar y de convocar, y te felicito por el programa, lo he disfrutado, lo he pasado muy bien, gracias a los contertulios que hemos disfrutado de esta conversación. Gracias a Mario Arias, que ha estado dirigiendo el programa, y a Marcelo Díaz, que ha estado grabando el programa. A todos ustedes, nuestra invitación para reencontrarnos en el 94.7 en el dial de la frecuencia modulada, cuando una vez más les digamos en un día domingo, a eso de las 10:30 de la mañana, bienvenido con todos ustedes.